Saludos amigos. Hace unos días presenté una cuestión sobre lo que le dicen los predicadores a las personas. Deben buscar a Dios, deben elegir a Jesucristo y deben venir a Jesucristo. Lo hacen tomando referencia a algunas citas bíblicas que muchos de ustedes conocen, y la idea de que el hombre busca a Dios. Hay ciertas citas que dicen buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Otra dice venir a mí cargados y cansados y yo lo haré descansar. No sé dónde sacan específicamente que las personas eligen a Jesucristo, pero lo hacen alusión a estas mismas citas bíblicas. Bueno, hay un texto que dice: elijan ustedes el camino del bien o el camino del mal. Una referencia, podemos decir, a Jesucristo, ciertamente. Y se hace esta invitación a las personas que no conocen a Dios. Personas que se quieren conquistar para el reino de Dios. Por otro lado, la Escritura enseña que no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Jesucristo dice, refiriéndose a sus discípulos: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo lo elegí a ustedes. También enseña que nadie puede venir a mí a menos que sea atraído por el Padre. Quiero ser consciente y entender que los predicadores utilizan las citas mencionadas anteriormente de la Biblia. Y no podemos decir que esa persona le está enseñando algo que no está en la Biblia, porque la Biblia habla en esos términos de buscar a Dios, de elegir el camino y también de venir a Jesucristo. Pero si pueden ver, hay un contraste en estas aplicaciones, o un aparente contraste, ¿de verdad? Que vamos a tratar, o vamos a ver lo que dice la Biblia al respecto. ¿Cómo podemos resolver nosotros esta cuestión? Yo sé que todos ustedes conocen las citas bíblicas, se la pudiera mencionar, pero todos conocen bien, ¿verdad? Creo que no hay cuestionamiento si lo que dice o no. Bien, ¿cómo resolvemos esta situación? ¿Hay una contradicción? No hay una contradicción. Ahora, hay que ir sobre las raíces de cómo una persona es salvada, de cómo se produce el encuentro de la persona con Dios. Lo que Jesús dice: nadie puede venir a mí a menos que sea traído por el Padre. Eso queda excluido, que ninguna persona puede llegar a Él a menos que Él sea traído. O sea, que la persona no es que toma una decisión de venir a Jesucristo. Dios lo tiene que traer. Y esta palabra que se refiere a traer da la idea de alguien que es arrastrado. Incluso el mismo griego así lo refleja, que la palabra es arrastrar. También cuando habla de venir a mí cargados y cansados y yo lo haré descansar, son citas bíblicas. Y elegir el camino.
Pero, ¿qué sucede? Por ejemplo, ¿a quién le está hablando? ¿Cómo resolvemos esta situación? Es claro que la persona no puede elegir a Jesucristo. La persona está perdida, está desorientada. La misma Biblia enseña que el deseo del ser humano es de continuo hacia el mal. O sea, que no es neutral, que no está en la disposición de elegir si lo bueno o lo malo, porque siempre elige lo malo. Entonces, aquí podemos ver como que se nos complica, ¿verdad?, entender esto. ¿Cómo se resuelve esta situación? Dios es que nos trae, Dios es que nos busca. Dice, vino a buscar lo que estaba perdido. Algo que está perdido es algo que no puede encontrarse a sí mismo, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hemos sido encontrados, cuando Dios nos ha traído a Él, Él que nos ha elegido, ahí nos hace una invitación especial. Una vez que ya Él nos ha dado la fe, nos ha dado la vida, para nosotros creer en Él. Venir a Él es una invitación que nos hace a los creyentes, no a los incrédulos. Personas que el Espíritu Santo ya ha convencido y le ha mostrado el camino, le ha enseñado la verdad. Podemos decir una persona que ya es creyente, cristiano. Entonces, mismo Dios le hace la invitación, pues, depositar nuestra confianza hacia Él, buscarle. Dios no está perdido, pero nosotros los creyentes nos invita a buscarle en su palabra, porque nos ha dado la vida y nos ha dado la fe y nos ha mostrado el camino. Entonces, Dios nos elige a nosotros. Nosotros no elegimos a Jesucristo. Ahora, nosotros ya que tenemos la fe, que hemos sido elegidos, que tenemos ya la vida espiritual, pues hay una invitación especial. Continuar el camino, elegir a Jesucristo, porque sí tenemos esa libertad de hacerlo, pero el que es un esclavo no tiene esa libertad para hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos decir que se resuelve? Entendiendo que el hombre no es que busca a Dios, sino que Dios busca al hombre. Y una vez Dios ha buscado al hombre, sí le invita a continuar buscándolo en su palabra. Dios los trae al camino de Él. Y una vez traído al camino, le dice, continúa en mi camino. Elige mi camino, donde te he traído, el camino del bien. Pero el que no tiene ese conocimiento, el que no sabe que Dios lo ha traído, no puede elegir. Entonces lo primero es asegurar a la persona que ya Dios ha hecho todo, que lo ha perdonado y que lo ha declarado su hijo y que le ha otorgado la fe. Naturalmente, esto hay que enseñárselo a la persona para que así lo puedan creer y entenderlo y tener esa convicción. El regalo es tuyo, ya Dios te lo ha dado, el perdón, y te lo dice. ¿Lo quiere? Puede decir que no, puede decir que sí. Ahora, algo muy importante, retener
ese regalo. Mantenernos confiando en Él o seguir el camino está en nosotros. Porque aún que hemos sido rescatados, traído al camino, está nuestra naturaleza pecaminosa que siempre lucha contra Dios. Y si se tratara de nosotros, pues simplemente le dirigíamos volver hacia el mal. Entonces está la otra cuestión. ¿Nos sostenemos nosotros o nos sostiene Dios? Nos sostiene Dios. Entonces nuestra salvación, nuestra vida de santificación, depende de la voluntad de Dios. Y todo esto, amados amigos, viendo lo que Dios hace por nosotros, es lo que produce ese deseo de servirle. Ese deseo de cuando fallamos, Señor, perdóname, yo no puedo. Y ahí es que el Señor actúa y comienza a transformar nuestra vida y a hacernos cada día más a Él. En conclusión, todo lo que implica nuestra salvación es efectuado por Dios y no por nosotros.